Obrero de fábrica graba un video por accidente. Las imágenes revelan un fraude millonario. Un video grabado por accidente destapa una de las historias más desgarradoras de Monterrey. En una fábrica ordinaria, donde el sudor y los sueños se mezclan con el ruido de las máquinas, una madre viuda descubre algo que cambiará su vida para siempre. Con sus manos temblorosas sosteniendo la única evidencia de una verdad insoportable, Lupe enfrentará una decisión imposible: mantener el silencio para proteger a sus hijos o arriesgarlo todo por hacer lo correcto. Lo que comienza como un día normal en la fábrica industrial del norte se convertirá en una pesadilla que revelará los secretos más oscuros de la élite empresarial mexicana. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por la verdad cuando las vidas de tus hijos están en juego? Esta historia te hará cuestionar hasta dónde puede llegar una madre para hacer justicia, mientras descubre que el accidente que le arrebató a su esposo podría no haber sido un accidente después al... Hola, bienvenidos, suscríbete, activa las notificaciones y prepárate para disfrutar de una historia increíble. El sol apenas se asomaba sobre las calles empolvadas de la colonia Independencia en Monterrey, pero el dolor en el corazón de Guadalupe Ramírez ya estaba despierto, como cada mañana desde hace 3 años. Sus manos callosas acariciaban una fotografía amarillenta mientras el aroma del café de olla llenaba su pequeña cocina. En la imagen, 2 niños sonrientes abrazaban a un hombre con casco de seguridad, Javier, su esposo, quien nunca volvió a casa después de su turno en la fábrica industrial del norte. «Te lo prometo, mi amor», susurró Lupe, limpiándose una lágrima rebelde con el dorso de la mano, «nadie más va a sufrir lo que tú sufriste en esa fábrica». Su voz se quebró mientras guardaba la foto en el bolsillo de su gastado uniforme azul, el mismo color que usaba Javier cuando el accidente ocurrió. El reloj de la cocina marcaba las 5:30 de la mañana cuando Lupe salió de su casa, una construcción modesta de bloques sin pintar en una de las zonas más humildes de la ciudad. El frío de la madrugada regiomontana le calaba los huesos mientras caminaba hacia la parada del camión, donde doña Consuelo, su vecina de toda la vida, ya la esperaba. «¿Otra vez las pesadillas, comadre?», preguntó Consuelo, notando las ojeras profundas de Lupe. «Los niños están preocupados, dicen que te escuchan llorar en las noches». Lupe solo asintió, apretando más fuerte el rosario que llevaba en el bolsillo, regalo de su madre. El camión apareció entre la neblina, tan viejo y cansado como los trabajadores que transportaba cada día a la zona industrial. La fábrica se alzaba como una monstruosa estructura de metal y concreto contra el cielo grisáceo de Monterrey. El olor a químicos y el ruido ensordecedor de las máquinas recibieron a Lupe en su línea de producción, donde llevaba trabajando desde la muerte de Javier. No había tenido opción, con 2 hijos que mantener y una pensión miserable, tuvo que ocupar el mismo espacio que se había llevado a su esposo. Ese día, algo era diferente. Durante su turno nocturno, Lupe notó movimientos extraños en los pasillos normalmente desiertos de la fábrica. Su celular, un modelo antiguo que sus hijos le habían regalado en Navidad con sus ahorros, descansaba sobre una pila de cajas mientras ella trabajaba. Sin saberlo, la cámara se había activado accidentalmente. El turno transcurría con normalidad hasta que las luces comenzaron a parpadear. Eran casi las 11 de la noche cuando Lupe escuchó voces apagadas provenientes del área de carga. No era común que hubiera actividad a esa hora, menos aún después de los recortes de personal. «Muévanse, rápido». Una voz autoritaria atravesó el ruido de las máquinas, seguida por lo que pareció ser un sollozo infantil. El corazón de Lupe se detuvo por un instante. Ese sonido le recordaba a sus propios hijos cuando tenían pesadillas. Pero no podía haber niños en la fábrica, ¿o sí? Al terminar su turno, Lupe recogió su celular sin saber que había capturado algo que cambiaría su vida para siempre. Ya en casa, mientras sus hijos dormían, decidió revisar las fotos de ellos que guardaba en el teléfono, buscando consuelo en sus sonrisas. Fue entonces cuando lo vio. El video accidental mostraba sombras moviéndose en la penumbra de la fábrica. Lupe aumentó el volumen, conteniendo la respiración. Las imágenes borrosas fueron tomando forma: un hombre de traje, varios niños con ropa sucia y rostros exhaustos siendo empujados hacia el interior de la fábrica. Sus manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. En una fracción de segundo, reconoció al hombre del traje,
don Esteban, el mismo gerente que había dado el pésame a su familia en el funeral de Javier, prometiendo que la empresa siempre cuidaría de los suyos. La bilis subió por su garganta mientras las lágrimas nublaban su visión. Las palabras de Javier resonaron en su memoria: algo malo está pasando en la fábrica, mi amor. No es normal lo que vi hoy. Esas habían sido sus últimas palabras antes del accidente. Lupe pausó el video en un frame que mostraba claramente los rostros asustados de los niños. Su corazón latía tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. El rosario en su bolsillo pesaba como plomo mientras susurraba, con voz entrecortada: no puedo quedarme callada, pero, ¿qué hago ahora? En la habitación contigua, sus hijos dormían plácidamente, ajenos al infierno que su madre acababa de descubrir. El ventilador viejo giraba perezosamente, mezclando el aire caliente con el miedo que ahora invadía cada rincón de aquella pequeña casa en la colonia Independencia. La noche se extendía sobre Monterrey como un manto oscuro, y en algún lugar de la ciudad industrial, más niños estaban siendo conducidos hacia un destino que Lupe no podía siquiera imaginar. El celular en sus manos ya no era solo un regalo de sus hijos, se había convertido en una bomba de tiempo que amenazaba con hacer explotar un mundo de secretos y corrupción. La oscuridad de la madrugada aún envolvía Monterrey cuando Lupe se desplomó en su vieja mecedora, el celular temblando en sus manos. Las imágenes de los niños se repetían una y otra vez en su mente como una pesadilla sin fin. El canto de los gallos comenzaba a despertar la colonia Independencia, pero ella no había pegado un ojo en toda la noche. Virgencita de Guadalupe, murmuró, apretando su rosario, dame una señal. El recuerdo de Javier la atormentaba. ¿Había sido esto lo que él descubrió antes de morir? La duda le carcomía el alma como ácido. A las 5 de la mañana, no pudo más. Tomó su rebozo y cruzó la calle hacia la casa de Consuelo, su comadre de toda la vida. El olor a champurrado recién hecho se colaba por debajo de la puerta. «Ave María Purísima», exclamó Consuelo al ver el rostro desencajado de Lupe. «Pásale, comadre, que te vas a enfermar con este frío». Dentro de la cocina, entre el vapor del champurrado y el aroma a pan dulce recién horneado, Lupe le mostró el video a su amiga. Las manos arrugadas de Consuelo temblaron mientras sostenía el celular. «Ay, Lupita», suspiró Consuelo, persignándose, «esto es más peligroso que una víbora de cascabel». ¿Te acuerdas de don Tomás, el que denunció el robo de material? Lo encontraron en el Cerro de la Silla, y eso que solo era material. Un escalofrío recorrió la espalda de Lupe. Pero son niños, comadre. Niños. Como los míos, como los tuyos. El ruido de un carro desconocido pasando lentamente frente a la casa las hizo callar. Un Chevrolet negro con vidrios polarizados, fuera de lugar en aquella colonia de trabajadores. «Ya comenzaron», murmuró Consuelo, cerrando más la cortina. «Van a estar vigilando, Lupita. Esa gente tiene ojos en todos lados». En la fábrica, ese día, todo parecía normal, pero Lupe sentía miradas sobre ella. El supervisor de su línea, don Roberto, pasó más veces de lo usual por su estación. Durante el almuerzo, mientras comía sus tacos de frijoles en la mesa más alejada del comedor, notó que el mismo carro negro estaba estacionado afuera. «Ramírez», la voz de don Roberto la sobresaltó. «El jefe de sector quiere verte. Ahora». El corazón le latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho mientras subía las escaleras hacia las oficinas. Nunca había estado en esa parte de la fábrica. Las paredes, de un blanco inmaculado, contrastaban con el gris sucio de la zona de producción. Don Esteban la esperaba en su oficina, impecable en su traje gris, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Guadalupe, siéntate por favor», señaló una silla frente a su escritorio de caoba. «¿Cómo están tus hijos? Miguel ya va a entrar a la secundaria, ¿verdad?» El estómago de Lupe se retorció. ¿Cómo sabía el nombre de su hijo? «Sabes, siempre he admirado a las madres trabajadoras como tú», continuó, jugando con un pisapapeles de cristal. «Especialmente después de lo de Javier, terrible accidente». La palabra «accidente» sonó como una amenaza velada. «La fábrica es como una familia, ¿no crees?
y en las familias, no es bueno hacer demasiadas preguntas ni meterse en asuntos delicados. Lupe sintió que el aire se volvía denso, irrespirable. Los accidentes pasan, Guadalupe. Y sería una tragedia que tus hijos se quedaran sin madre también. Cuando salió de la oficina, sus piernas apenas la sostenían. En el baño, vomitó el almuerzo mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. El celular pesaba en su bolsillo como si fuera de plomo. Esa tarde, al salir, el Chevrolet negro la siguió todo el camino a casa. Se detuvo 2 veces fingiendo amarrarse los zapatos, confirmando sus sospechas. Cuando finalmente llegó a su casa, sus hijos la esperaban con la mesa puesta y tarea terminada. ¿Estás enferma, mamá?, preguntó María, su hija menor, notando su palidez. No, mi amor, respondió Lupe, abrazándola fuerte. Solo cansada. Esa noche, después de acostar a los niños, Lupe se sentó en la cocina con su celular. Las imágenes de los niños en la fábrica se mezclaban con las amenazas veladas de don Esteban y el recuerdo de Javier. El peso de la decisión que debía tomar la aplastaba como una losa. Afuera, el Chevrolet negro seguía estacionado, sus faros apagados, esperando. El miedo y la rabia se mezclaban en su pecho mientras una pregunta resonaba en su mente: ¿qué precio estaba dispuesta a pagar por la verdad? Manuel Robles, periodista del El Norte, releía el mensaje anónimo en su teléfono mientras esperaba en el Parque Fundidora. El viejo parque industrial convertido en espacio público estaba casi desierto a esa hora de la mañana. Lupe lo observaba desde lejos, escondida tras una columna de hierro oxidado, reuniendo el valor para acercarse. Si no lo hago por esos niños, se dijo a sí misma, ¿quién lo hará? Pero antes de que pudiera dar un paso, una mano firme la sujetó del brazo. El aroma a colonia cara le revolvió el estómago antes incluso de ver quién era. Bonito lugar para pasear, ¿no? La voz de don Esteban sonaba casi amigable, aunque algo peligroso para una madre soltera. A lo lejos, vio cómo Manuel Robles miraba su reloj y se marchaba, llevándose con él su última esperanza de justicia. Acompáñeme, Guadalupe, no era una invitación. Mi carro está cerca. El Chevrolet negro esperaba en el estacionamiento. Durante el trayecto, don Esteban habló del clima, de la contaminación en Monterrey, como si fuera una charla casual entre amigos. Pararon frente a la Macroplaza, el corazón de la ciudad. ¿Sabe por qué elegí este lugar?, preguntó, señalando el Palacio de Gobierno. Porque aquí es donde la gente viene a buscar justicia. Pero la justicia, Guadalupe, es como el agua en el desierto: el que tiene dinero la encuentra, los demás mueren de sed. Sacó un sobre Manila del tablero. 50,000 pesos, dijo, dejándolo caer en su regazo. Por el celular y su silencio. Suficiente para el primer año de universidad de Miguel, ¿no cree? Lupe miró el sobre, pensando en las cuotas escolares que no podía pagar, en los zapatos desgastados de sus hijos. Tienen hasta mañana, continuó don Esteban. Después, bueno, las calles de Monterrey son peligrosas. Especialmente para los niños que van solos a la escuela. Esa noche, mientras preparaba la cena, Lupe no podía dejar de mirar por la ventana. María jugaba con sus muñecas en el patio, ajena al terror que consumía a su madre. Miguel hacía la tarea en la mesa de la cocina. Ma, ¿te acuerdas cuando papá nos llevaba al estadio de los Rayados?, preguntó Miguel de repente. Siempre decía que la verdad era como el fútbol: aunque pierdas, hay que jugar limpio. Las palabras de su hijo le atravesaron el corazón como un cuchillo. Tomó el sobre con el dinero y lo escondió en la alacena, junto a la foto de Javier. El ruido la despertó poco después de medianoche. Cristales rotos, pasos pesados. Se levantó de un salto, corriendo hacia el cuarto de sus hijos. Miguel y María dormían profundamente. La casa estaba revuelta, cajones abiertos, ropa por el suelo, los pocos muebles volteados. En la pared de la cocina, escrito con el labial que María le había regalado en su cumpleaños, una palabra: mañana. Con manos temblorosas, Lupe sacó el celular de su escondite bajo la tabla suelta del piso. La pantalla brilló en la oscuridad, mostrando las imágenes que podían costarle la vida.
Los rostros de los niños de la fábrica se mezclaban con los de Miguel y María en su mente. Se sentó en el suelo de la cocina, entre los platos rotos y los restos de su dignidad. El sobre con el dinero seguía en la alacena, intacto. Afuera, las sirenas de una patrulla pasaban a lo lejos, indiferentes a su drama. Javier susurró en la oscuridad, ¿qué hago? El reloj marcaba las 3:33 de la madrugada cuando tomó su decisión. Con dedos temblorosos, comenzó a teclear un mensaje en su celular. No era para don Esteban, ni para la policía. Era para alguien que, si tenía razón, podría ayudarla a exponer la verdad sin poner en riesgo a sus hijos. Alguien que entendería que hay verdades que no pueden comprarse con dinero. Mientras escribía, las lágrimas caían sobre la pantalla agrietada. En la habitación contigua, sus hijos dormían, ajenos al momento exacto en que su madre decidió que el miedo no sería más fuerte que la justicia. El amanecer encontraría la casa de los Ramírez limpia y ordenada, como si nada hubiera pasado. Pero bajo la superficie de normalidad, una bomba de tiempo comenzaba su cuenta regresiva. La sala de redacción del periódico El Norte bullía de actividad cuando Manuel Robles borró por tercera vez el artículo que intentaba escribir. El sobre marrón en su escritorio, repleto de billetes nuevos, parecía burlarse de sus principios periodísticos. El aroma del café barato de la oficina se mezclaba con el sabor amargo de su propia cobardía. Mientras tanto, en la colonia Independencia, Lupe fregaba los platos del desayuno, intentando mantener una rutina normal a pesar del nudo en su estómago. El noticiero local sonaba de fondo, hablando sobre la prosperidad de la industria regiomontana. Casi se le cae un plato cuando escuchó el nombre de Industrial del Norte, presentada como ejemplo de innovación y responsabilidad social. El timbre sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Al abrir la puerta, el tiempo pareció detenerse. Una niña de no más de 12 años, con un vestido sucio y el cabello enmarañado, temblaba en su portal. Sus ojos, hundidos y asustados, recordaban a los que había visto en el video. Señora Lupe, susurró la niña, mirando nerviosamente hacia la calle. Me llamo Marisol, me dijeron que usted podría ayudarnos. Lupe la hizo pasar rápidamente, corriendo las cortinas. Bajo la luz de la cocina, las marcas en los brazos de Marisol eran evidentes, moretones recientes mezclados con cicatrices antiguas. Trabajamos en el sótano, explicó Marisol, mientras bebía agua con manos temblorosas. Nos traen de Chiapas, de Oaxaca, prometen que nuestras familias recibirán dinero, pero... Su voz se quebró. ¿Cuántos son?, preguntó Lupe, sintiendo que su corazón se partía en 1000 pedazos. Éramos 15, ahora somos 12. Jimena se enfermó la semana pasada, y Carlos y Ana. Marisol no pudo continuar. El sonido de un carro aproximándose hizo que ambas se tensaran. Lupe asomó discretamente, el Chevrolet negro pasaba lentamente frente a su casa. No puedo regresar, sollozó Marisol. La semana pasada, don Esteban. Sus palabras se ahogaron en un llanto silencioso que sacudía todo su pequeño cuerpo. Lupe la abrazó fuerte, sintiendo como las lágrimas empapaban su delantal. En ese momento, su teléfono vibró, era un mensaje de Manuel Robles. Lo siento, señora Ramírez. No puedo ayudarla. Olvide lo que vio. La rabia se mezcló con la desesperación en su pecho. En la televisión, el reportaje continuaba mostrando la reluciente fachada de la fábrica, mientras el presidente municipal cortaba un listón rojo, inaugurando una nueva línea de producción. ¿Los demás niños siguen ahí?, preguntó Lupe, una idea formándose en su mente. Marisol asintió. En el sótano del área C. Donde guardan las cajas viejas. Lupe recordó ese lugar. Javier solía decir que escuchaba ruidos extraños viniendo de ahí, especialmente durante los turnos nocturnos. Ahora todo cobraba sentido. Esta noche, murmuró Marisol, temblando, van a mover a algunos. Escuché a don Esteban hablando por teléfono. Dice que la operación se está volviendo muy arriesgada, que alguien está haciendo preguntas. El reloj de la cocina marcaba las 2:15 de la tarde cuando Lupe tomó su decisión. Sacó la vieja libreta donde Javier solía anotar sus turnos y comenzó a escribir frenéticamente. Nombres,
fechas, lugares. Todo lo que Marisol le contaba se convertía en evidencia. ¿Tienes miedo?, preguntó Marisol, observándola escribir. Sí, respondió Lupe, sin dejar de anotar. Pero mi esposo decía que el miedo es como los nopales, pincha, pero también alimenta. Mientras la tarde caía sobre Monterrey, Lupe preparó una pequeña maleta con ropa de María para Marisol. En la cocina, el pozole que había comenzado a preparar en la mañana hervía lentamente, una normalidad que contrastaba con la tormenta que se avecinaba. Esta noche, dijo Lupe, abrazando a Marisol, todo va a cambiar. En algún lugar de la ciudad, don Esteban revisaba su reloj de oro, ajeno a que su imperio de mentiras estaba a punto de tambalearse. Y en el sótano del área C, 11 niños más esperaban en la oscuridad, sin saber que la esperanza tenía el rostro de una madre que había perdido demasiado como para permanecer en silencio. El sol comenzaba a ocultarse tras el cerro de la Silla, tiñendo el cielo de Monterrey de un rojo sangre. La hora de la verdad se acercaba, y esta vez, Lupe no estaba dispuesta a retroceder. El salón real del Hotel Ancira brillaba con luces doradas mientras la élite empresarial de Monterrey celebraba el 50 aniversario de Industrial del Norte. Lupe observaba desde la acera opuesta, su corazón latiendo al ritmo de la música que se escapaba por las puertas principales. Su uniforme de limpieza, prestado por Consuelo que trabajaba en el hotel, le pesaba como una armadura mientras apretaba el bolso gastado donde guardaba el celular con el video. No te vayas a acercar a la entrada principal, le había advertido Consuelo esa mañana, mientras le entregaba el uniforme doblado cuidadosamente. Ahí está Toño, y él conoce a todas las muchachas de la limpieza. Además, siempre anda de lengua suelta con los jefes. En la entrada del hotel, meseros en smokings negros servían champaña a empresarios y políticos que llegaban en autos de lujo. Las cámaras de los noticieros locales destellaban como luciérnagas, capturando cada sonrisa, cada apretón de manos, cada promesa vacía. El plan parecía simple: infiltrarse durante el evento aprovechando el caos del personal de servicio, conectar su celular al sistema de audio-video del salón y dejar que la verdad explotara frente a las cámaras de todos los medios presentes. Marisol le había dibujado un mapa detallado del sótano, marcando la ubicación exacta de cada niño. Es ahora o nunca, se dijo a sí misma. Rodeó el edificio hasta la entrada de servicio, mezclándose con el ir y venir de trabajadores cargando cajas y bandejas. El olor a comida caliente y el vapor de las cocinas creaban una cortina perfecta para pasar desapercibida. Sin embargo, cuando intentó cruzar el umbral, un guardia la detuvo con un gesto brusco. ¿Identificación?, preguntó, mirándola con sospecha. Sus ojos pequeños se entrecerraron al examinar su uniforme. El corazón de Lupe latía tan fuerte que temía que el guardia pudiera escucharlo. Sus manos sudorosas se aferraban al bolso mientras buscaba una excusa creíble. En ese momento, un sonido traicionero emergió de su bolso. Había olvidado silenciar el video, y las voces ahogadas de los niños resonaron en el pasillo como un grito de auxilio. ¿Qué fue eso? El guardia dio un paso hacia ella, su mano moviéndose instintivamente hacia el radio en su cinturón. Antes de que pudiera responder, una voz familiar heló su sangre y paralizó sus piernas. ¿Algún problema? Don Esteban apareció en el pasillo, impecable en su traje de diseñador italiano. Su presencia imponente llenó el espacio como una sombra amenazante. «Esta mujer», comenzó el guardia, pero don Esteban lo interrumpió con un gesto. «Ah, Guadalupe», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No sabía que también trabajabas aquí. ¿Por qué no me acompañas? Hay algo que quiero mostrarte». No era una invitación, era una orden. Lupe siguió a don Esteban por los pasillos alfombrados del hotel, cada paso alejándola más de su objetivo. Los sonidos de la celebración se mezclaban con el eco de sus pisadas sobre el mármol pulido, creando una sinfonía macabra. La condujo hasta una pequeña oficina apartada del bullicio de la fiesta. El aire acondicionado zumbaba suavemente mientras don Esteban cerraba la puerta tras ellos. En la pantalla de una computadora portátil, imágenes de vigilancia mostraban a Miguel y María saliendo de la escuela, jugando en el parque, comprando tortillas en la tienda de la esquina. «Son hermosos tus hijos», dijo don Esteban, su voz suave pero cargada de amenaza.
Miguel tiene los mismos ojos de Javier, ¿verdad? Ese brillo de inteligencia, de curiosidad. Sería una verdadera tragedia que algo les pasara. El peso del celular en su bolso parecía multiplicarse por 1000. Las imágenes de Marisol y los otros niños en el sótano se mezclaban en su mente con las de sus propios hijos, creando un caleidoscopio de terror y culpa. Esta noche, continuó don Esteban, sirviéndose un vaso de whisky del minibar, el gobernador nos entregará un reconocimiento por nuestra destacada labor social. El presidente municipal, senadores, empresarios de todo el país, la prensa nacional, todos estarán presentes. Sería extremadamente inconveniente que alguien intentara manchar nuestra reputación. A través de la ventana del 10º piso, Lupe podía ver los flashes de las cámaras fotografiando la llegada de más invitados. En el estacionamiento, varias patrullas de policía montaban guardia, sus luces rojas y azules bailando contra las paredes del hotel. Don Esteban siguió su mirada con una sonrisa satisfecha. La policía está aquí para protegernos, Guadalupe, de cualquier alteración del orden público. ¿Sabías que el nuevo jefe de la policía municipal fue mi compañero en el TEC de Monterrey? Los viejos amigos siempre se cuidan entre sí. Lupe pensó en los niños encerrados en el sótano, en Marisol temblando en su cocina, en sus propios hijos haciendo la tarea bajo el cuidado de Consuelo. La voz de Javier resonó en su memoria como un eco lejano: a veces el camino más largo es el más seguro, mi amor. Tienes dos opciones, dijo don Esteban, extendiendo su mano hacia el bolso donde guardaba el celular. Puedes intentar ser una heroína y arriesgarlo todo en un acto impulsivo, o puedes ser una madre sensata y proteger a tus hijos. La decisión es tuya, pero recuerda, las consecuencias afectarán a muchos más que solo a ti. El murmullo de la fiesta se filtraba por las paredes mientras Lupe enfrentaba la decisión más difícil de su vida. Su mano temblorosa se movió hacia el bolso, mientras en su mente se formaba un plan diferente, uno que requeriría más paciencia y astucia, pero que tal vez podría salvarlos a todos. Las luces de la ciudad brillaban a través de la ventana, y en algún lugar del hotel, docenas de copas se alzaban en un brindis por el éxito y la prosperidad. Pero en esa pequeña oficina, entre las sombras del poder y la corrupción, Lupe Ramírez estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría el curso de todo lo que estaba por venir. El sol caía sobre Monterrey cuando Lupe cruzó corriendo el patio de la secundaria técnica donde estudiaba Daniel, el hijo quinceañero de Consuelo. El muchacho la esperaba en las canchas de básquetbol, su mochila llena de cables y una laptop desgastada que había conseguido pieza por pieza en el mercado de pulgas. ¿Estás segura de esto, doña Lupe?, preguntó Daniel, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y emoción mientras conectaba el celular a su computadora. Si don Esteban descubre que fui yo. Tranquilo, mijito, respondió Lupe, apretando el rosario en su bolsillo. Nadie va a saber que fuiste tú. Solo necesito que lo subas a todas partes, que no puedan borrarlo tan fácil. Mientras Daniel trabajaba con sus programas, Lupe recordaba la conversación que había escuchado en el hotel. Don Esteban hablando por teléfono en la oficina, creyéndola sometida: esta noche los movemos. El contenedor sale a las 2 de la mañana. No podemos arriesgarnos a que la Policía Federal meta sus narices. El sonido de una notificación interrumpió sus pensamientos. Ya está, doña Lupe, dijo Daniel. Lo subí a varios servidores diferentes. Aunque lo borren de un lado, aparecerá en otro. Lupe miró la hora, 7:45 de la tarde. Tenía poco más de 6 horas antes de que movieran a los niños. Las palabras de Marisol resonaban en su mente: el sótano tiene una entrada por el área de mantenimiento. Los guardias solo revisan la entrada principal. Véngase a mi casa, doña Lupe, insistió Daniel. Mi mamá dice que es peligroso que esté sola ahorita. Pero Lupe ya había tomado su decisión. Se despidió de Daniel con un abrazo y caminó hacia la parada del camión. En el cielo, las primeras estrellas comenzaban a brillar sobre el cerro de la Silla. El uniforme de mantenimiento que había tomado prestado de la fábrica le quedaba grande. Mientras esperaba escondida cerca de la entrada trasera, Lupe repasaba mentalmente el plan. Los guardias cambiarían turno a las 11 de la noche. Habría una ventana de 5 minutos. Su celular vibró,
Era un mensaje de un número desconocido. El video se está compartiendo. Don Esteban está furioso. Ten cuidado. Era Manuel Robles, el periodista que la había traicionado. Quizás intentando redimirse. A las 10:55 de la noche, Lupe se ajustó el casco de seguridad y caminó hacia la entrada de mantenimiento con una carpeta en la mano. Los guardias la miraron con aburrimiento mientras revisaba una lista imaginaria en su tableta. Revisión de rutina, dijo, mostrando el gafete falsificado. El ingeniero López pidió un reporte de las tuberías del sótano antes del cambio de turno. El nombre del ingeniero López funcionó como una llave maestra. Los guardias, temerosos de molestar a un superior, apenas miraron sus credenciales. El sótano olía a humedad y miedo. Siguiendo las indicaciones de Marisol, Lupe navegó entre pasillos oscuros hasta llegar al área C. Los sonidos apagados de sollozos infantiles la guiaron hasta una puerta metálica. Marisol, susurró. ¿Niños? Un movimiento al otro lado de la puerta. Voces susurrando en dialectos indígenas que no entendía. Lupe sacó el manojo de llaves que había copiado durante sus turnos nocturnos, rezando porque alguna funcionara. La tercera llave encajó perfectamente. Dentro, 11 pares de ojos la miraron con una mezcla de terror y esperanza. Niños y niñas, ninguno mayor de 13 años, sucios y asustados. Vamos, susurró Lupe. Tienen que salir de aquí antes de que. ¿Antes de que qué, Guadalupe? La voz de don Esteban heló su sangre. Cuando se dio vuelta, lo vio parado en la entrada, flanqueado por 2 guardias de seguridad. Su traje impecable contrastaba con la suciedad del sótano. «Sabes», dijo, sacando su teléfono, «justo estaba por llamar a mis amigos de la policía. Tus hijos están solos en casa, ¿verdad?» El corazón de Lupe latía tan fuerte que dolía. Los niños se apretujaban detrás de ella, temblando. «Prefiero morir de pie», dijo Lupe, su voz más firme de lo que se sentía, «que vivir de rodillas viendo cómo destrozan más vidas». Don Esteban sonrió, pero antes de que pudiera responder, un ruido de sirenas llenó el aire. No eran las patrullas municipales. Eran los federales. Policía Federal. Todo el mundo quieto. Las luces de las linternas cortaron la oscuridad del sótano. Don Esteban giró, sorprendido, mientras agentes armados entraban por ambos extremos del pasillo. «El video», murmuró, mirando a Lupe con odio. «Tú». Lupe sonrió, pensando en Daniel y su computadora, en las miles de personas que ya habían compartido la evidencia. «A veces», dijo, citando a Javier, «el camino más largo es el más seguro». Mientras los agentes esposaban a don Esteban, Lupe abrazaba a los niños, prometiéndoles que todo estaría bien. En su bolsillo, su celular vibraba sin parar con notificaciones de un video que ya era imposible de detener. El amanecer encontraría a Industrial del Norte rodeada de patrullas y periodistas. Pero Lupe ya no estaría allí para verlo. Estaría en casa, abrazando a sus hijos, sabiendo que por fin había cumplido su promesa a Javier. Las luces de los noticieros iluminaban la fachada de Industrial del Norte como relámpagos en una tormenta. Lupe, escondida tras los contenedores del área de carga, observaba el caos que se había desatado. Policías federales, estatales y municipales se mezclaban en una danza confusa de sirenas y órdenes contradictorias. «¿Está segura de que funcionará?», susurró Marisol a su lado, temblando bajo el frío de la madrugada regiomontana. «Tiene que funcionar», respondió Lupe, ajustándose el uniforme de intendencia. El gafete falsificado que colgaba de su cuello pesaba como plomo. La voz de don Esteban resonaba desde los altavoces de la entrada principal. «Les aseguro que estas acusaciones son completamente falsas. Industrial del Norte siempre ha sido un ejemplo de responsabilidad social». Lupe apretó los puños, recordando los rostros marcados por el miedo de los niños en el sótano. El video viral había causado conmoción, pero los contactos de don Esteban en la policía municipal ya estaban intentando desacreditarlo. «Cuando entremos», susurró Lupe a Marisol, «tú vas directamente a la puerta del fondo. Los demás niños deben estar esperando». Se deslizaron por la entrada de mantenimiento aprovechando el cambio de turno.
El corazón de Lupe latía tan fuerte que temía que los guardias pudieran escucharlo. Los pasillos familiares de la fábrica parecían diferentes en la penumbra, como las entrañas de un monstruo de metal y concreto. Llegaron al sótano sin ser detectadas, pero cuando Lupe intentó abrir la puerta donde estaban los niños, una voz la paralizó. Sabía que volverías. Don Esteban emergió de las sombras, su traje impecable contrastando con la suciedad del lugar. Siempre tan predecible, como Javier. 2 guardias de seguridad aparecieron bloqueando la salida. Marisol se escondió detrás de Lupe, temblando. Tu video causó bastante revuelo, continuó don Esteban, sacando un puro de su chaqueta. Pero nada que un par de llamadas no puedan solucionar. ¿Sabías que el jefe de la policía municipal fue mi compañero en el TEC? Los niños. Comenzó Lupe. Los niños son un recurso renovable, interrumpió don Esteban, su sonrisa revelando la podredumbre de su alma. Como las máquinas viejas, cuando uno se rompe, simplemente lo reemplazamos. Las lágrimas ardían en los ojos de Lupe mientras la rabia crecía en su pecho. ¿Así justificas destruir vidas? Como si fueran piezas de repuesto. Es solo negocio, Guadalupe. Nada personal. Don Esteban dio un paso hacia ella. Aunque debo admitir que lo de Javier, bueno, él también era demasiado curioso para su propio bien. La confesión golpeó a Lupe como un puñetazo. Todas las piezas encajaron, el accidente, las investigaciones inconclusas, el silencio comprado. Tú. Su voz temblaba de furia. Tú mataste a mi esposo. Digamos que, facilité su partida. Don Esteban exhaló una nube de humo. ¿Cómo facilitaré la tuya? Es una lástima por tus hijos, pero... Prefiero morir de pie, interrumpió Lupe, las lágrimas corriendo por sus mejillas, que vivir de rodillas viendo cómo destrozan más vidas. Don Esteban rió, un sonido frío y metálico. Palabras valientes. Las mismas que usó Javier antes de... El estruendo de puertas abriéndose de golpe lo interrumpió. Luces brillantes inundaron el sótano mientras agentes federales entraban por ambos extremos del pasillo. Policía Federal. Nadie se mueva. Don Esteban giró, sorprendido, su puro cayendo al suelo. Los guardias levantaron las manos, dejando caer sus armas. Pero, ¿cómo?, balbuceó, mirando a Lupe con una mezcla de odio y confusión. Lupe sonrió a través de las lágrimas. No todo se puede comprar, don Esteban. El video llegó a Ciudad de México. La Fiscalía General lleva semanas investigando. Mientras los agentes esposaban a don Esteban, Lupe corrió hacia la puerta del sótano. Los niños estaban ahí, asustados pero vivos. Marisol ya los abrazaba, llorando. Se acabó, susurró Lupe, abrazando a los pequeños. Se acabó de verdad. Afuera, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de Monterrey. Las sirenas y las luces de las patrullas creaban un espectáculo surreal mientras don Esteban era escoltado hacia una camioneta blindada. Esto no termina aquí, gritó mientras lo metían al vehículo. Tengo contactos. Volveré. Lupe lo observó partir, sintiendo un peso levantarse de sus hombros. Te equivocas, murmuró. Esto termina hoy. Los primeros rayos del sol iluminaban la fachada de Industrial del Norte mientras periodistas y curiosos se arremolinaban alrededor. Lupe abrazó a Marisol, pensando en sus hijos, en Javier, en todas las vidas que cambiarían después de esta noche. En su bolsillo, el rosario de su madre parecía más ligero. La justicia, como el amanecer, había llegado finalmente a iluminar los rincones más oscuros de la fábrica. La sala del juzgado federal en Monterrey vibraba con tensión mientras el juez pronunciaba la sentencia. Don Esteban, su traje de diseñador reemplazado por un uniforme naranja, mantenía su mirada fija en Lupe, quien apretaba la mano de Marisol en la primera fila. Por los delitos de trata de personas, explotación laboral infantil, homicidio calificado y corrupción. La voz del juez resonaba como un eco de justicia largamente esperada. En las semanas que siguieron al arresto, la verdad había emergido como agua de una presa rota. Más de 50 niños rescatados. Una red de tráfico que se extendía desde Chiapas hasta la frontera.
políticos y empresarios cayendo como fichas de dominó. ¿Cómo vas a mantener a tus hijos ahora?, le había preguntado don Esteban durante un receso del juicio, su arrogancia intacta a pesar de las esposas. La fábrica está cerrada. Nadie va a contratar a una chismosa. Lupe había sonreído, pensando en la pequeña tienda de abarrotes que había abierto con la ayuda de la comunidad. Mis hijos comerán pan honrado, había respondido. No migajas manchadas de sangre. La noticia de su despido de Industrial del Norte llegó como era esperado, junto con una lista negra que la vetaba de otras fábricas. Pero la colonia Independencia no había olvidado su valor. Los vecinos se turnaban para comprar en su tienda, aunque los precios fueran más altos que en el supermercado. 30 años de prisión sin derecho a libertad condicional, sentenció el juez, golpeando su martillo. Mientras los alguaciles se llevaban a don Esteban, Lupe sintió una mano en su hombro. Era Manuel Robles, el periodista que inicialmente la había traicionado. La fiscalía encontró más evidencia en Tamaulipas, susurró. Otras fábricas, más niños. Su testimonio abrió una caja de Pandora. En el patio del juzgado, Marisol la esperaba con una sorpresa. Los niños rescatados, ahora bajo custodia del DIF, habían hecho un dibujo. En él, Lupe aparecía como un ángel con alas de mariposa monarca. Gracias por no rendirse, señora Lupe, dijo Marisol, sus ojos brillantes con lágrimas de alegría. Gracias por creer en nosotros. El camino a casa fue diferente ese día. Las calles de la colonia Independencia, normalmente grises y polvorientas, parecían más vivas. En cada esquina, vecinos la saludaban con respeto. Los niños jugando en la calle la señalaban, ahí va doña Lupe, la que salvó a los niños. En su pequeña tienda, Miguel y María la recibieron con abrazos. Sobre el mostrador, junto a la caja registradora, descansaba la foto de Javier. Su sonrisa, congelada en el tiempo, parecía más brillante. ¿Sabes qué, mamá?, dijo Miguel mientras acomodaba productos en los estantes. En la escuela nos pidieron escribir sobre un héroe. Yo escribí sobre ti. Las lágrimas nublaron la vista de Lupe mientras abrazaba a su hijo. En la radio, el noticiero de la tarde anunciaba nuevas investigaciones en otras fábricas de la región. La verdad, como una semilla plantada en tierra fértil, comenzaba a dar frutos. Esa noche, después de cerrar la tienda, Lupe se sentó en el pequeño altar donde guardaba la foto de Javier. El rosario de su madre brillaba junto a las veladoras encendidas. Lo logramos, mi amor, susurró. La justicia tardó, pero llegó. En las calles de la colonia Independencia, las luces comenzaban a encenderse una a una. En algún lugar de la ciudad, los niños rescatados dormían seguros por primera vez en mucho tiempo. Y en una pequeña tienda de abarrotes, una mujer que había perdido todo menos su dignidad, encontraba finalmente la paz. El noticiero de la noche mostraba imágenes de Industrial del Norte siendo convertida en un centro comunitario. Las máquinas que una vez habían sido testigos silenciosos del sufrimiento, serían reemplazadas por salones de clase y talleres de oficios. El precio de la justicia fue alto, reflexionó Lupe mientras cerraba el altar, pero la recompensa de hacer lo correcto no tiene precio. En su habitación, el uniforme de la fábrica colgaba como un recordatorio. No de la tragedia, sino del poder que una sola persona puede tener cuando elige defender la verdad. Buenas noches, Javier, susurró antes de apagar la luz. Descansa en paz. Tu lucha no fue en vano. Gracias de corazón por acompañarnos en esta historia que nos ha tocado profundamente. Nos encantaría saber qué opinas sobre el desenlace y desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Si esta historia resonó contigo y quieres disfrutar de más relatos como este, haz clic en el próximo video que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides darle like y suscribirte a Relatos Inolvidables 2. Juntos podemos seguir compartiendo historias que emocionan, inspiran y nos conectan como una gran comunidad. Tu apoyo es lo que nos permite continuar trayendo relatos que iluminan vidas. Nos vemos muy pronto, aquí, en Relatos Inolvidables 2.